Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende a quienes mires este video. Me presento, me llamo Diego Alejandro de la Cruz Alamilla, pertenezco al Instituto Tecnológico Campus Tuxtla Gutiérrez y hoy me tocó un tema fundamental de la química, los enlaces químicos. Estos enlaces son las fuerzas invisibles que mantienen unidos a los átomos para formar todo lo que nos rodea, desde el agua que bebemos hasta el aire que respiramos. Y tú te preguntarás, ¿qué son los enlaces químicos? Y yo te explico aquí. Un enlace químico es una fuerza de atracción que mantiene unidos a dos o más átomos. Esta unión ocurre porque los átomos buscan alcanzar una mayor estabilidad energética. En la naturaleza, los átomos no suelen existir de forma aislada. Prefieren unirse para formar moléculas o compuestos, pero una de las claves importantes para entender los enlaces químicos es la regla del octeto. Los átomos tienden a completar su capa de valencia con 8 electrones, de ahí el nombre de la regla del octeto. Un dato interesante es de que el hidrógeno solo busca 2 electrones. ¿Por qué? Porque en su última capa de valencia solo puede 2 electrones, a comparación del oxígeno que puede tener 8 electrones en su última capa. Sí. Bueno, y uno de los procesos de formación de enlaces químicos, y te explico, los enlaces químicos se forman cuando los átomos interactúan entre sí. Este proceso depende de la electronegatividad. ¿Y qué es la electronegatividad? Ahorita te explico. Es la capacidad de que un átomo atrae un electrón. De un átomo a otro átomo le atrae ese electrón que necesita en su última capa de valencia. Pero existen tres formas principales en que los átomos pueden unirse. Número uno, compartiendo electrones. Y esto lo define a los enlaces covalentes. Número dos, transfiriéndose electrones. Esto da lugar a los enlaces iónicos. Y la número 3, deslocalización de los electrones. Esto da lugar a los enlaces metálicos. Y el tipo de enlace que se forma depende de las propiedades de los átomos involucrados, como su electronegatividad y su tendencia a ganar, perder o compartir electrones. Las condiciones necesarias para que se forme un enlace es la siguiente. Proximidad entre átomos. Los átomos deben estar lo suficientemente cerca para que los nuevos electrones interactúen. De lo contrario, si están demasiado lejos, no habrá enlace. Número 2. La estabilidad energética. Los átomos buscan reducir su energía potencial cuando se unen. Liberan energía, lo que los hace más estables. Además, la diferencia de electronegatividad entre los átomos determina el tipo de enlace que se formará. Y ahorita veremos los tipos de enlaces. Número 1, covalente. El enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más electrones. Esto ocurre entre no metales, como el oxígeno, el hidrógeno o el. Por ejemplo, el H2, como todos lo llamamos. El oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno. El oxígeno completa su capa de valencia de 8 electrones y cada hidrógeno. Como les explicaba desde el principio, el hidrógeno solo soporta 2 electrones en su última capa de valencia. Y uno de los ejemplos aquí está en la imagen, que hay dos H's que son el hidrógeno y la O que es el oxígeno. Por eso hay dos hidrógenos comparten el hidrógeno comparte un átomo y el otro hidrógeno comparte.
a lo que llegue el oxígeno a 8 electrones en su última capa, y los hidrógenos completan sus 2 electrones en su última capa. Los enlaces covalentes pueden ser polares y no polares. Los polares son cuando hay diferencia de electronegatividad y los no polares cuando la electronegatividad es similar. Y ahorita veremos lo que son los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos se forman cuando un átomo transfiere electrones a otro. Esto ocurre entre un no metal que pierde electrones y un no metal que el metal se convierte en un catión, es un ion positivo, y el no metal a un anión, que es un ion positivo, un ion negativo, disculpen. La atracción electrostática entre estos iones opuestos mantienen unida la estructura. Estas estructuras son muy fuertes. Y aquí una de las características. Los iones se atraen en todas direcciones formando redes cristalinas. Uno de los ejemplos es la sal de mesa, o como se conoce científicamente como cloruro de sodio. Su fuerza, otra de sus características es su fuerza. Son enlaces muy fuertes, lo que explica por qué los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y tienen altos puntos de fusión. Por ejemplo, la sal de mesa, como les decía, que, que en su enlace iónico y su punto de fusión es muy alta, aproximadamente 801 grados Celsius. Por ejemplo, si tú agarras una cuchara sopera, como la conocemos, y pones sal en la cuchara y lo pones en estufa, puedes tardar 2 días calentando esa cuchara y no podrás fundirla. ¿Por qué? Porque su punto de fusión es muy alta. Por eso lo que convierte el enlace iónico es por sus enlaces son muy fuertes y son muy altos en puntos de fusión. Y otra de sus características es la conductividad. En estado sólido no conducen electricidad, pero en estado fundido o en solución acuosa sí lo hacen, ya que los iones pueden moverse libremente. Y el último enlace, que es el enlace metálico, se forman, se forman entre átomos de metales como el hierro Fe, el cobre Cu o el oro Au. Aquí los electrones de valencia se deslocalizan y forman un mar de electrones que rodean a los iones positivos del metal. Este mar de electrones permiten que los metales tengan propiedades únicas, como la conductividad eléctrica y la maleabilidad y la ductilidad. Una de sus características es la deslocalización de electrones. Los electrones no están asociados a un átomo en particular, sino que se mueven libremente a toda la estructura. La fuerza. Los enlaces metálicos son muy fuertes, lo que explica la dureza y resistencia en muchos metales. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué se forman los enlaces químicos? Los enlaces químicos se forman porque los átomos buscan alcanzar una configuración electrónica más estable. Esto se debe a que los átomos son más estables cuando su nivel de energía es más bajo. Las razones principales son: número uno, completar la capa de valencia. Como les decía, ellos buscan completar sus 8 electrones en su última capa de valencia, lo que llamamos la regla del octeto. Número 2, reducir la energía potencial. Al unirse, los átomos liberan energía, lo que los hace más estables. Número 3, la electronegatividad. Como les explicaba al principio, es la fuerza con la que un átomo, un electrón,
La diferencia en la capacidad de atraer electrones determina el tipo de enlace que se formará. Y sí, eso es todo el tema. Me vuelvo a presentar, me llamo Diego Alejandro de la Cruz Alamilla, pertenezco al Instituto Tecnológico Campus Tuxtla Gutiérrez. Les agradezco mucho por su atención, por mirar este video. Eso es todo por mi parte. Un saludo, que pasen bonita mañana. Todo depende de a qué horas viste este video. Dios te bendiga.